y cosas que nos matan de iras y cosas que nos agradan y nos encantan de la otra persona, entender al ser humano como todo eso, no solamente a los segundos o minutos que tienes enfrente. Que no Recibo un cordial saludo de parte del podcast de Academia Debate Sociedad. En esta nueva temporada nos encontramos con el doctor Alonso Martínez, con quien estaremos conversando sobre el pensamiento crítico en los jóvenes. Qué gusto, Alonso. Buenas tardes. Por favor, cuéntame un poco de ti, cómo empezó tu profesión, también tu carrera profesional, en qué te encuentras en este momento, qué proyecto estás desarrollando. Muchas gracias, Luis Alejandro. Bueno, yo soy médico de profesión. He tenido una carrera bastante ecléctica, podría decir. Em, Actualmente yo me dedico a la terapia del dolor. Tengo una maestría en terapia del dolor. Entre un par de maestrías más, me considero un ratón de libros. Estudiar ha sido una casi adicción y creo que actualmente mis proyectos principalmente tienen una gran mezcla de lo que es la investigación científica, el gusto por la medicina y también se basa mucho en lo que es la comunicación efectiva entre los seres humanos. Creo que para poder tratar dolor efectivamente, uno de los principales medios y herramientas es la capacidad de la empatía. Y no existe comunicación verdadera sin empatía. Yo llevo siendo médico ya 10 años, en el 2015 me gradué, y durante este tiempo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas. Bueno, la medicina rural, que es parte de nuestra formación, de la cual yo, posterior a esa, salí bastante desencantado de la medicina y eso me empujó a buscar otras cosas. Y tuve la suerte de poder entrar como oyente a algunas clases de filosofía que siempre me había gustado. Yo tengo una afición por los libros desde que soy niño. Mi mamá es una académica profundamente, tiene como 5 profesiones y se dedicó solo a la docencia. Entonces el tema de los libros siempre fue algo que estaba alrededor mío. Y el consumo de la información, una curiosidad sedienta que siempre tuve, yo le agradezco eso mucho a mi madre. Igual a mi papá siempre le veía leer, pero mi mamá de los dos había sido siempre la más académica. Entonces, durante este periodo que te cuento que salí de la rural, quedo totalmente desencantado de la medicina desde el punto de vista burocrático. Entonces me lleva a buscar otro tipo de perspectivas, otro tipo de aficiones mías. Obviamente tenía que trabajar, me metí a ser médico residente en el hospital de Carcelén de Líes y al mismo tiempo entraba de oyente a algunas clases de filosofía. Y eso creo que me salvó la vida. Sinceramente creo que me salvó la vida. Creo que la filosofía me salvó la vida. Y mi interés alrededor de este tema del pensamiento crítico llega por, no sé si es que tú tal vez empatices con esto, pero llega por una gran dificultad de comunicarme en mi adolescencia. Yo consideraba que tenía un deseo de la socialización, pero no sabía por qué algunas personas respondían muy bien a mi presencia y otras no. Y eso obviamente cuando eres adolescente te afecta. Así que empecé a buscar estrategias de comunicación. Y teniendo los libros a la mano, pues los diálogos de Platón fueron de los primeros. Y luego fui evolucionando en este mismo tema de la comunicación y la filosofía, que yo considero son herramientas que todos los profesionales deberíamos tener. Entonces, mi perspectiva empieza a cambiar alrededor de la medicina justamente por los frutos que venía dejando el tema de la filología, filosofía, la historia, y tomo la decisión, bueno, también la vida me dio tomando varias decisiones. Mi padre falleció en un momento muy difícil de mi vida y en lugar de entrar directamente a hacer mi posgrado, yo estaba preparándome para hacer un posgrado de psiquiatría. Mi padre fallece justo ese mismo año. En el 2018 yo estaba preparándome para entrar al posgrado y mi padre fallece en ese mismo año. Entonces yo tengo que tomar la decisión de hacerme cargo de mi madre porque ocurrieron un montón de cosas alrededor. Y
decido empezar a trabajar en lo mío. Consideraba que ya había pasado por la etapa de ser el médico residente y tenía que pasar a una siguiente etapa. Pero la vía que yo consideraba que existía era la del posgrado. Entonces decido hacer una maestría en gerencia hospitalaria. Y fue una de las mejores decisiones que había hecho en mi vida. Conocí gente increíble, la hice en la UDLA y formé mi propia empresa, Indicamed, con un colega mío, mi socio, por una gran curiosidad alrededor del tema del cannabis medicinal. Considerábamos que era un tema disruptivo, considerábamos que era un tema que nos iba a permitir investigar y la investigación científica siempre fue uno de nuestros pilares de nuestra identidad profesional. Entonces empecé a dedicarme a esto y estoy hablándote de esto hace 5 años. Y los últimos 5 años he tenido una extensa preparación alrededor de neurociencia y endocannabinología. He tenido la suerte de poder hacer cursos en las mejores universidades del planeta, desde la Universidad de Harvard, de Stanford, Cambridge, la Universidad de Boulder, Colorado, donde hice mi formación en terapia del dolor y cannabis medicinal, la Universidad de Salamanca, de la cual tengo mi maestría en terapia del dolor, y posteriormente formaciones en nuestra región, en Latinoamérica, que tenemos excelentes médicos en esta misma área. Y con eso, pues tuve la suerte de poder convertirme en docente de esto. Y actualmente ya no docente solamente del tema de cannabis medicinal, sino que soy docente universitario de farmacología y fisiopatología, que es mi pasión. Creo que mi mamá me lo dejó en la sangre. Entonces, al convivir tanto con jóvenes profesionales, me doy cuenta de la gran pérdida o declive que hemos tenido en el pensamiento crítico de cuando yo estaba en la universidad, estoy hablándote de 10, 12 años atrás, al momento actual, donde obviamente vemos que varios de los motivos de este declive vienen a ser las redes sociales. Entonces, creo que eso no es un resumen tan conciso del porqué de cómo manejo mi profesión, pero es lo que honestamente podría decirte desde el corazón, que es lo que me llevó a estar donde estoy en este momento. Qué interesante. Bueno, yo aquí te quería preguntar respecto a este problema que está viviendo nuestro país, que tú lo señalaste, la falta de empatía. Creo que esto vemos en varios de los problemas que existen, en varios de los factores que debemos trabajar. ¿Y tú cómo lo ves de mejorar este problema de la falta de empatía en nuestra sociedad? Porque estamos viendo que hay un que me importismo, no le ponen atención al vecino, al amigo, al familiar, sino prácticamente cada uno vive su vida de una forma egoísta y no se están abriendo a los demás. Creo que la, el aumento de conexión disminuyó nuestra comunicación. En este momento tú y yo podemos hablar con una persona del otro lado del mundo y no podemos conectar con nuestro vecino. Es una paradoja y creo que tiene mucho que ver con este sesgo de la exceso de oportunidades, el exceso de opciones. Entonces, tú ves esto en varios niveles. Tú lo ves en las parejas. Las parejas actualmente es mucho más fácil generar una conexión ligera, fácil de romper, antes que una verdadera conexión interpersonal. Y yo creo sinceramente que mucho de esto tiene que ver con el tema de redes sociales, que no creo que sea algo malo, es una evolución tecnológica a la cual nuestra humanidad no está preparada. Hemos evolucionado tecnológicamente muy rápido versus a nuestra evolución orgánica. Entonces, este nivel de comunicación que tenemos, nuestro cerebro no ha estado preparado para esto. Y no lo digo yo, lo dicen varios estudios. Existen varios estudios que en realidad demuestran que este exceso de comunicación, este exceso de facilidad de conexiones, Conectividad. limita mucho el tener conexiones verdaderas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que se han generado muchísimas cámaras de eco. Tú actualmente en el grupo de amigos ves que todo el grupo de amigos tiene una misma identidad política, por ejemplo. Cuando antes en la universidad, tú tenías tu grupo de amigos y era bastante diverso. Tú tenías tus amigos zurdos y tus amigos fachos. Todos éramos parte del mismo grupo, por cómo nos dicen ahora. Y es esa parte del lenguaje que también nos separa. Entonces, si es que tú dices que crees en alguna perspectiva económica, ¿ya? Tú dices, yo prefiero el capitalismo al comunismo, no vas a ser amigo de ningún comunista.
Y si es que dices, prefiero el comunismo al capitalismo, no vas a ser amigo de ningún capitalista. Y esto es algo que nos separa demasiado cuando hay mucho de por medio. Y sinceramente, el foco principal de esta falsa dicotomía de la izquierda y la derecha es por un deseo de control social. Mientras más nos separen, más nos vamos a controlar. Y si es que tú te das cuenta con tus amigos de verdad, con tus panas cercanos, las conversaciones que tú vas a tener con ellos, el 5, el 10% tienen que ver con política y el 90% son cosas totalmente diferentes. Y esa es la realidad. Podemos diferir en cosas que son muy pequeñas, pero siempre vamos a tener mucho más en común, no importa lo diferentes que seamos. Siempre vamos a tener mucho más en común. El poner en evidencia estas similitudes es peligroso para el control social, porque mientras más separados nos tengan, más fáciles de controlarnos. Y es algo que no es real, no representa nuestra verdadera identidad una visión económica, política o ideológica. Creo que eso es mucho del problema, estas cámaras de eco. Busco que la gente me diga lo que quiero escuchar. Y esto no es algo que lo estemos viviendo ahora. Creo que existen, por decirte que existen hasta fábulas, existen historias mitológicas griegas que hablan de este mismo problema. Hay el mito del titán, hay un mito del titán pro, no recuerdo el nombre del titán, pero había este mito del titán que se llama es el lecho de Prosuto, creo que es Prosuto, el lecho de Prosuto. Este titán era un asesino. Entonces, él lo que hacía, él manejaba digamos, un hostal. Y a los visitantes que llegaban, él los medía. Y a los más pequeños los ponía en las camas más grandes. Y a los más grandes en las camas más pequeñas. Él tenía, en lo que podemos decir ahora, una obsesión, una compulsión, de que a los pequeños los destripaba y los estiraba para que queden justo en la cama. Y a los grandes les cortaba los pies y la cabeza para que queden justo en la cama. Entonces existen argumentos que se les llama argumentos del lecho de este titán, que es hacer ajustar cualquier información que nosotros escuchemos a lo que queremos creer. Y eso es algo humano, pero es parte de este tipo de problemas, que vamos ajustando la información a lo que queremos creer, a lo que resuena con nosotros versus a la realidad objetiva. Y hay un tema bastante interesante aquí. Existen grupos que presuntamente tienen poder y que muchas veces quieren imponer realidades o verdades a la sociedad como tal, ¿no? Entonces dicen ellos, yo pienso de esta manera, nuestro grupo piensa de esta manera y así tiene que ser. Entonces, eso Efectivamente. es parte de esta lucha de egos que también nuestra sociedad ha ido en el debate, ¿no? Como tal, es algo que no se ha acabado, no se ha llegado a una conclusión, es algo que se está trabajando de una forma permanente y además de eso, debemos nosotros apostar por cambiar ese paradigma, por irnos hacia una nueva forma de pensar, una forma de pensar de una vida en comunidad, no desde el individualismo, sino desde la colectividad. Ahora, el tema que nos conlleva a este podcast es respecto al pensamiento crítico y sería interesante analizar de cómo se ha ido desarrollando esta temática a lo largo del tiempo, qué filósofos de los que son tus favoritos también podrías destacar aquí en este espacio y qué mensaje nos darías de cómo se ha ido desarrollando el pensamiento crítico antes de pasar a la siguiente fase ya en la aplicación que tú también nos has dado a conocer que eres docente y que nos podrías explicar de cómo funciona, en este caso, los jóvenes frente al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, vamos por partes. Quisiera que por favor me expliques cómo surge esta inquietud. A ver, bueno, si vamos por partes, existen varias formas de definir al pensamiento crítico, pero yo creo que la más fácil de entender es someter a nuestros pensamientos a un filtro, a una observación. Una de las bases del pensamiento crítico es, por ejemplo, el metapensamiento. Esto quiere decir que simplemente te preguntas de dónde viene este pensamiento que yo tengo. ¿Forma parte de mi identidad o de dónde está saliendo? ¿Es algo inducido o es algo real de mi naturaleza? Este tipo de cuestionamientos desarrolla el pensamiento crítico. Ahora, es muy fácil confundir lo que es el pensamiento crítico con el pensamiento creativo. El pensamiento crítico
viene justamente de hacer esto, de hacer un análisis de nuestro propio pensamiento. El pensamiento creativo viene acompañado de, bueno, no quiero hablar de muchos términos filosóficos, pero tenemos esta situación que es la mayéutica que le habló mucho Platón. La mayéutica viene, el término en sí significa dar a luz, ¿ya? Pero lo único que quiere decir es dejar que una persona a base de preguntas llegue a descubrir, a dilucidar nociones que estaban ya ahí. Porque existe, en definitiva, existe una realidad objetiva que podemos percibir de forma subjetiva. Pero las percepciones subjetivas en esta época, en la posmodernidad, se han convertido en la realidad, que es algo terrible. Y mucho de la culpa la tienen algunos filósofos, principalmente los filósofos franceses del siglo XX. Creo que hicieron un gran daño social los filósofos franceses del siglo XX. Rescatando a unos cuantos, rescatando a un par. Yo, desde mi perspectiva, más que filósofos, creo que Platón y Diógenes tienen mucho que aportar a lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, pero más allá de eso, el tener una curiosidad activa, el refutar un dato solamente por quien lo dice, sino buscar evidencia verdadera, el ser un poco cínico, ser escéptico. El escepticismo es base del pensamiento crítico, es no te voy a creer solamente porque me pides que te crea, no te voy a creer porque me caes bien, ni te voy a creer porque eres una persona a quien admiro, te voy a creer porque tu argumento viene cargado de evidencias objetivas. Y más allá, yo creo que Carl Sagan, el astrofísico que antes de, no sé, no recuerdo cómo se llama el actual, antes de, bueno, del actual programa Cosmos, él fue el primer astrofísico que salía en el programa Cosmos. Carl Sagan es una de las personas que yo más admiro a nivel intelectual y él justamente tiene un libro que se llama El mundo y sus demonios. Si quieren desarrollar pensamiento crítico a base científica, ese es el libro. Ahora tenemos el pensamiento crítico en la comunicación. En la comunicación yo creo que el método socrático es una de las formas más usuales de desarrollar el pensamiento crítico, pero claro que existen algunas que son un poco más, por falta de otra palabra diría maquiavélicas, como las que plantea, por ejemplo, Schopenhauer, El arte de tener la razón, donde tú utilizas como arma en el debate las mismas falacias de las que puedes ser víctima. Yo creo que el tema de manipulación siempre te va a llevar a una mala comunicación y a un desenlace que puede hacerle sentir bien a tu ego, pero no hacerte sentir bien desde tu punto humano. Yo prefiero tomar al tema de la comunicación desde el pensamiento crítico más que como manipulación, como una seducción. Yo creo que esa es la forma más saludable de verlo. Lo que te iba a preguntar es, respecto a lo que tú habías señalado, el pensamiento creativo, a diferencia del pensamiento crítico, que también lo abordaste, que nos gustaría un poquito introducirnos en esta área o segmento, digamos, como tal. El pensamiento creativo versus el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que te decía, el tema de cuestionar nuestros pensamientos o cuestionar la información que nos están dando. Nuestro pensamiento se desarrolla a base de nuestras creencias, de la información y de nuestra percepción, la que viene desde nuestros sentidos. El pensamiento creativo es la capacidad de poder ver desde nuevas perspectivas temas ya planteados anteriormente o, en algunos casos de grandes mentes, plantear un nuevo pensamiento. Aquí viene una situación. El día de ayer justo estaba revisando también el tema de la inteligencia emocional, que es otro tema que también se debe traer a colación en el debate actual entre el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, porque encontramos en que existen determinadas personas que deben identificarse cómo son el resto de personas, mantener una línea de respeto como tal y en base a eso también tener un pensamiento crítico, ¿no? Por un lado, si manejas una adecuada inteligencia emocional o a través de determinar cómo se ha venido manejando este tema, tratar de tener una coherencia como tal, ¿no? Porque esto es otro de los problemas que están viviendo las personas, porque entran ya metiéndonos un poquito también a la psicología, a la par de la filosofía,
viven sus propios dilemas, viven sus propias crisis, y muchas veces incluso se encuentran en ciertos puntos de la vida en que no saben hacia dónde ir o hacia dónde apuntar. Entonces, claro, comienzan una serie de comentarios al azar, pero sin un pensamiento crítico. Entonces dije, qué interesante poder unir estos dos temas ahorita que estamos desarrollando la temática y sobre todo dar un mensaje frente a ello, ¿no? Creo que es algo importantísimo esto que mencionas. En realidad, sí, es una moda de nuestra época este tema del autoconocimiento y el crecimiento personal, pero creo que en algunos casos ya nos hemos vuelto víctimas de esta inducción al crecimiento personal. Tú ves que ahora existen muchísimos podcasts, la mayoría son basura, Claro, esa es una es realidad. verdad. La mayoría dan un mensaje separatista y violento en lugar de ayudarnos a ver la humanidad detrás de los conceptos que una persona maneja. Y en este tema del crecimiento personal, yo creo que existen algunos riesgos bastante grandes. Primero está que estas personas que dicen que han abandonado su ego, es profundamente egocéntrico decir eso. Eso es una realidad. Es profundamente egocéntrico decir, ahora soy un ser de luz. Yo ya no pienso desde el ego, pienso desde mi propio yo. ¿Y qué es este tema del propio yo? Es el ego sin la connotación o el trasfondo sociocultural. Es exactamente Y eso. eso es preocupante. Es Es profunda. preocupante porque Las peores personas que yo conozco son estas personas que dicen, yo ya me desprendí de mi ego, yo ya desperté. ¿Por qué no despiertas tú también? Eso es ego. Eso es profundamente ego. Y se vuelve parte de tu identidad y te sientes atacado cuando alguien genera una opinión diferente a la tuya y lo tomas de forma personal, cuando la realidad es esta. No podemos escapar de nuestro ego. Hemos nacido en una familia, en un entorno socioeconómico, en una localización geográfica que va a darnos parte de nuestro propio ser. No podemos escapar del ego. Lo que sí podemos hacer es generar y crear nuevos recursos de comunicación en los cuales las conexiones que hacemos no las hacemos desde el miedo a que nos contradigan, sino desde un verdadero deseo de conectar con empatía con la otra persona, un verdadero deseo de escuchar al otro. Las conversaciones generalmente en este momento son esperar tu turno para hablar. Y eso es algo terrible. Y nuevamente, no es solamente de nuestra época. No es solamente de nuestra época. Los grandes pensadores siempre han dicho que hablar menos te permite aprender más. En este momento estoy hablando hartísimo, pero estoy intentando darte una idea completa de lo que me preguntas, que me parecen preguntas bastante profundas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque te permite, este tema de la superación personal, te permite experimentar el mundo desde una posición de superioridad. Yo ya evolucioné y tú estás estancado en el mismo lugar. Cuando evolución puede representar cosas totalmente diferentes para una persona u otra. Entonces, mi mensaje principal sería tener curiosidad de lo que naturalmente nos genera curiosidad. Dudar de lo que normalmente nos genera duda y también ir un poco en contra de esto que nosotros consideramos normal. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo una creencia, un argumento, puede ser política, económica, científica, social, no emito mi comentario hasta que conozco el lado contrapuesto, hasta que lo intento comprender verdaderamente, comprender el lado contrapuesto. Ese es un gran ejercicio para desarrollar el pensamiento crítico. La lectura, el conocer varias historias, nos permite tener pensamiento crítico. algo que también quería reflexionar y también poner aquí al debate dentro de este podcast es qué está pasando en los jóvenes cuando exactamente viven una serie de crisis en la que no se encuentran en ellos, en que las relaciones, como tú decías en un momento, tal vez no se sienten aceptados o quizá quieren demostrar lo que no son frente a los demás y comienzan incluso ese dilema de hacia dónde voy, qué es lo que quiero, o hay veces siendo ya personas entre jóvenes y adultos, dicen, bueno, no he hecho nada, me siento tal vez frustrado, tal vez con alguna preocupación de que no estoy yendo hacia determinado punto
Y es lo que pasa en los jóvenes, que muchas veces en el Ecuador están desempleados o están con entornos de violencia a su alrededor, o quizá vemos esa inseguridad en nuestro país y dicen, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo voy a salir de? Entonces, todos estos temas también van de la mano del pensamiento crítico, porque necesitamos orientarles a los jóvenes y decirles, a ver, aquí nos encontramos. Esta es la pregunta que, si es que le encuentras una respuesta, escribe un libro. Puede ser el primero que te lo compre. Porque verdaderamente Exacto. parece fácil de encontrar los motivos de esta creación de problemas, pero creo que no es unifactorial. Hay muchos factores. Uno de ellos, creo fervientemente, que son las redes sociales. Siempre hemos tenido, por humanidad, la tendencia a compararnos. Y al ver a ciertas personas tener algo que desearíamos, va a generar sentimientos encontrados y contrapuestos, incluso puede generar odios sin saber quién es esa persona, solamente porque tiene algo que crees querer tener también. Y eso ha existido siempre, pero nunca hemos tenido la comparación tan cerca de nosotros de que esté en nuestros bolsillos. Tú abres cualquier red social y vas a ver a las personas en su mejor momento, algunos de ellos con situaciones económicas muy buenas, que te va a generar una autoevaluación negativa. Yo creo que el principal problema es ese, creer que la comparación fructífera es con otros. La comparación fructífera es con nosotros mismos. Eso es algo que yo te puedo decir que he aprendido gracias a las artes marciales. El deporte a lo que yo me dedico son artes marciales, y el momento en que tú vas a darte cuenta, yo empecé artes marciales cuando tenía 31 años y peleo con muchachos que vienen entrenando desde que tienen 8 años. Ambos somos cintas azules, pero él lleva 15 años 10 años de practicar y Claro. yo 3 o 4. Entonces va a ser muy diferente el cuerpo de un hombre de 34 años versus un muchacho de 18 que tiene una mayor proficiencia y manejo de su propiocepción, es más atlético, que viene ya de temas genéticos. Y si yo me comparo con él, pues voy a sentir que no avanzo nada y que lo que yo hago no sirve para nada. Pero si me comparo conmigo mismo, puedo ver que el Alonso que empezó a hacer artes marciales hace 3, 4 años, es muy diferente y tiene con el Alonso que hay ahora y que tiene muchas más habilidades. Entonces yo creo que esa es una de las situaciones. El crecimiento fructífero va a venir de una comparación con nosotros mismos, no una comparación con los demás. Y hay un ejemplo que saben poner incluso en algunos libros respecto a una tenista famosa que ya prácticamente tenía su vida hecha como tal, y posterior a ello tiene un torneo con una persona que recién estaba en este ámbito y de alguna manera ha ido creciendo como tal en ese deporte, el tenis. ¿Y qué pasa? Es de que esa persona que se estaba preparando y que llegó a altas ligas como tal, porque incluso su padre era tenista y le daba toda la formación, toda la capacitación y le tenía preparada. Ella, al momento de ir al torneo ya mundial, por decirlo así, ese momento comenzó con esos miedos, con no sé qué va a pasar en este torneo, pero tuvo que vencer los miedos, tuvo que reconocerse a sí misma cuál es el poder que tiene ella, cuál es el potencial, y ganó. Le ganó a esa persona que supuestamente ya venía hace muchos años en ese deporte. Entonces, aquí está vencer los miedos personales, proyectarse hacia donde uno quiere estar. Y incluso he escuchado a varios amigos que se dedican a diferentes áreas del deporte, es que uno tiene que proyectarse hacia donde uno quiere estar. Entonces, si uno ya se plantea, digamos, ahora que está de fama o, digamos, de moda esto de los trotes, de las carreras de velocidad, si quieren correr medio maratón, maratón entero, pues pueden, porque la cuestión está en la actitud y en la forma como te preparas y en la disciplina, y eso aplica en todo. O Así sea, es. si quieres una profesión con éxito, tienes que apostar a eso. O sea, tienes que trabajar día a día, ser disciplinado y sobre todo estar proyectado en una misma línea, ¿no? En que, bueno, yo quiero estar en tal lugar, entonces
hay que proyectarse hacia ese lugar. Entonces, ese es otro de los temas que teníamos que analizar dentro del podcast. Algo que te quería preguntar es, ¿cómo tú ves a la juventud de la actualidad? Eres docente universitario, vas a ver que en los primeros niveles existe un comportamiento o una... actualmente ya no es como hace 5 años, digamos, las personas que fueron a la universidad. Hay personas que llegan con vacíos a las universidades, llegan sin un pensamiento crítico, solo se dejan llevar del resto o a su vez viene el mensaje desde la casa. Entonces, aquí es necesario que aparte de ser docentes de determinada materia, generar este pensamiento crítico. Y sí, o sea, a ver, ¿qué es lo que te puedo decir? En mi experiencia, yo veo que existen todavía, siempre van a existir en todas las generaciones jóvenes brillantes. He tenido el gusto de poder conocer algunos que son altas capacidades, que tienen perspectivas muy especiales, tienen la capacidad de ver patrones que no los ven todos. Pero en general, el hecho de tener tan a la disposición la información, yo creo que ha reducido mucho la capacidad de razonamiento. Y con eso, pues ha reducido mucho el pensamiento crítico. La misma inteligencia artificial creo que va a seguir cambiando la forma en cómo racionalizamos las cosas, porque nos da razonando. Yo puedo decir, te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que hace un par de semanas un amigo mío estaba bastante mal porque se había peleado con su novia. Y estábamos todos en grupo riendo, ¿no? Conversando y le ayudábamos, ¿no? Decía, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo acá? Hasta que un rato se cayó y empezó a ponerle los mensajes de la novia en el chat GPT. Y o sea, ver respuestas y le copiaba y le pegaba justo y arregló todo, ¿no? O sea, lo arregló todo. Entonces, es una herramienta muy útil, pero el precio que estamos pagando no son $20 mensuales, es nuestra propia capacidad de razonar. Y yo veo que eso ha disminuido mucho en los jóvenes actualmente. Esos ya tienen un conocimiento masticado, que ya viene cargado de opiniones, no solamente los datos fríos. Y eso dificulta muchísimo las cosas. Yo creo que muchos de los problemas que hay ahora con los muchachos que tienen dicotomías, principalmente políticas, yo creo que es en donde más lo puedes ver, dicotomías políticas, es porque en algún momento ellos admiraban mucho a una persona y esa persona a la que admiraban mucho les dijo, esto es lo que está bien. Este lado son los buenos, los del otro lado son los malos. Y así te dejaron, para falta de otra palabra, jodido. Entonces, evitas tener relaciones con personas que tienen pensamientos diferentes solamente porque crees que esa opinión específica, que es nada comparado a lo que es un ser humano, es lo que representa todo lo que es esa persona. Entonces, yo creo que es muy importante que hablemos con personas que tienen ideas diferentes a las nuestras, que leamos cosas que no están dentro de lo que nos gustaría escuchar, cotejemos la opinión del otro bando. Creo que esas son algunas herramientas que podríamos darles a los jóvenes adultos que actualmente se pueden ver envueltos en este tipo de necesidades. Bueno, yo quisiera preguntarte respecto a cuáles son tus principales preocupaciones y hacia qué desafíos les conectarías como tal, ¿no? O sea, la cuestión es preguntarte como docente, como ser humano, como profesional médico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que pondría aquí en esta mesa de debate? Y hacia dónde me quisiera proyectar al futuro. ¿Qué es lo que tú esperas, bueno, como persona, de las personas que te rodean y de la sociedad en general? Es una pregunta un poco compuesta, pero que quiero llegar al tema de ya proponer cuáles son los desafíos, pero en base a cuáles son tus preocupaciones. Esa sería la pregunta. Voy a intentar responder, espero que lo estén comprendiendo bien. Por favor, avísame si es que estoy No hay problema. razonando fuera del recipiente. Pero yo creo que uno de los principales desafíos es hacer entender al público en general que las personas son tan profundas como nosotros mismos somos. A veces pensamos que nosotros tenemos una gran profundidad espiritual y cognitiva y incluso física, y el otro no.
y nos olvidamos de que esa persona es tan compleja, con la misma cantidad, no los mismos problemas, pero la misma cantidad de problemas, los mismos sufrimientos de su alma que tenemos nosotros. Es muy importante recordar que todos nosotros somos prácticamente lo mismo, mezclado con un estado sociocultural diferente y una genética diferente que nos delimita. Entonces, habrán personas que tienen una genética que les permite tener un excelente desempeño físico, no en todas las áreas, pero digamos un excelente desempeño físico por una genética de la forma en la que tus fibras musculares se contraen. Eso es algo que no puedes controlar. La forma en la que tienes ciertas conexiones de tu cerebro. Tal vez un golpe de niño cambió eso y te da una cierta particularidad. Entender esas diferencias, que todos las tenemos y por montones, son lo que han cambiado nuestra propia esencia, pero en esencia somos lo mismo y sufrimos lo mismo y sufrimos con la misma intensidad. Para algunas personas, algo que puede ser insignificante, para otras puede ser el fin de su día, de su mundo, de su vida. Entonces, comprender que cada ser humano carga máscaras, porque no todos nosotros somos lo que presentamos. Yo tengo mi máscara del profesor, tengo mi máscara del doctor, tengo mi máscara de hijo y de amigo, pero no soy una de ellas, soy todas ellas. Y por eso es que te digo que es imposible escapar de nuestro ego. Es imposible escapar de nuestro ego. No somos Buda para estar totalmente iluminados. Lo que sí podemos hacer es utilizar ese ego con el objetivo de crear relaciones verdaderas, al menos basadas en algo positivo y no en algo negativo. Vi un meme que se había popularizado mucho que decía que los grupos de amigos más fuertes son aquellos que se forman porque odian a las mismas cosas. Puede ser que sí, pero yo creo que no es real. Yo creo que son los que aman las mismas cosas. Tú lo ves en el deporte, por ejemplo. Los mejores amigos son los que jugaron el mismo deporte juntos porque aman ese mismo deporte. En tu carrera, normalmente los mejores amigos que tienes para el resto de la vida son los que tienes en la universidad. Y es porque amaron una carrera, una forma de conocimiento en conjunto. No es lo que odiamos. Nuestra capacidad de odiar no es lo que nos hace especiales. Es nuestra capacidad de poder comprender que el odio y el amor no son opuestos, porque estos dos sentimientos exigen una gran cantidad de pasión. Lo contrario al amor no es el odio, es la apatía. Cuando algo nos deja de importar, eso es lo contrario al amor. Y yo no creo que eso una a la gente. Yo creo que lo separa. Obviamente. Otra cosa que yo te quería preguntar, ya un poquito saliendo del contexto de lo que hemos venido tratando respecto a tus estudiantes, a los jóvenes, ya centrarte en tus propios pacientes, porque también hay otro aspecto que se debe señalar, porque muchas veces el pensamiento crítico se aplica en todo. Entonces es necesario señalar cuáles son las falencias que tiene la sociedad en general, porque, por ejemplo, yo te puedo decir un ejemplo desde mi punto de vista profesional como abogado, pero nos gusta escuchar también el vivir o el sentir de otras personas, ¿no? Porque muchas veces, digamos, los pacientes, se les da una noticia buena, van a pensar de una manera, pero si es que les pasa algo malo, en tal caso piensan de otra manera, ¿no? Pero no siempre se dejan llevar por un pensamiento crítico, sino tal vez por algo ligero o algo pasajero, o algo que en ese momento hubo un cruce de emociones y actuaron de determinada manera deliberada, más no razonable. Creo que mucho de lo que ahí podría aplicarse es justamente la empatía, al menos en el tema de salud. La empatía es bastante dolorosa para nosotros los médicos, porque al empatizar con nuestros pacientes los vas a querer, y el querer a un paciente es algo que te exprime el corazón. Yo al menos veo pacientes en terapia del dolor, vemos pacientes que están en estados de agonía, en estados terminales de la vida, y empatizar con ellos nos ayuda mucho a darles no solamente un tratamiento adecuado, sino a indicarles de qué forma, qué perspectiva no están viendo de su condición. He tenido la suerte de ver a pacientes que me han enriquecido muchísimo. Yo no cambiaría esas conversaciones por toda mi colección de libros, que es bastante grande. No cambiaría esas conversaciones porque hay una sabiduría en las personas que están enfrente a la muerte que no la tiene el resto de personas.
Y esto te digo desde niños que están pasando por enfermedades catastróficas como el cáncer, hasta adultos mayores que están muriendo. Con esto que tú me preguntas objetivamente, yo quisiera ponerte como ejemplo un caso que yo tuve. Un paciente, le tuve que dar yo el diagnóstico. Bueno, él ya sabía que tenía cáncer de páncreas, pero tuve que darle yo el diagnóstico de que era metastásico. Y fue bastante difícil. Para mí es duro siempre porque yo empatizo con mis pacientes y siento su miedo, siento su dolor. Me permite tratarlos mucho mejor, pero emocionalmente me desgasta mucho. Y le expliqué, le dije, esta es la situación que tenemos. Lo que podemos hacer es evitar que el sufrimiento sea muy grande, tenerle con la mejor calidad de vida posible para que usted pueda aprovechar este tiempo con sus seres queridos. Y intentar que esté este tiempo, el tiempo que tengamos, sin dolor. Y el paciente me dijo, está bien, doctor. Gracias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo en ese momento dije, no, este paciente no me está entendiendo lo que le quiero decir. Entonces yo le dije, iba a decir el nombre. Yo le dije, pero ¿me comprende lo que le estoy diciendo? ¿Me estoy explicando claramente? Él me dice, sí, doctor, entiendo todo lo que me dice. La enfermedad es mía, pero el problema es suyo. Y fue la mejor forma que yo he visto de una persona de enfrentarse a su mortalidad, a su enfermedad. El problema es mío y tiene toda la razón. Yo tengo el problema de tener que solucionar su dolor. La enfermedad es suya, pero el problema es mío. Y él se fue ligero. Me queda una semana, me quedan 6 meses, me queda un año. Nadie le puede decir eso. Es mentira cuando lo vemos en las películas. Y eso me dio una nueva forma de quitarle dolor a mis pacientes, dejar que lo boten en mí, decirles, la responsabilidad de tratar esto, necesito de su ayuda, sí, Dejen pero en es mis mía, manos. déjalo en mis Claro. manos. Es suficiente con el sufrimiento y el miedo que tienes que cargar. Deja esa responsabilidad del dolor, al menos, en mis manos. No, es algo que yo debo cargar contigo. Para eso estamos los profesionales de la salud. Y con este tipo de cosas me ha permitido a mí crecer justamente en pensamiento crítico. El hecho de entender que existen perspectivas de personas que ven cosas tan graves como su propia mortalidad de una forma positiva, que no está basada en ignorancia, sino en conocimiento. Porque es muy fácil estar tranquilo a base de ignorancia, es muy fácil, pero entender la paz desde el conocimiento es mucho más difícil, mucho más complicado y exige mucho más de nuestra propia fuerza. Entonces yo creo que en estos casos he aprendido yo mucho más de mis pacientes que ellos de mí. Y con mis estudiantes igual. He tenido la oportunidad de ver perspectivas de muchachos que tienen muy desarrollado su rebeldía intelectual y eso a mí me parece algo increíble. Me encanta trabajar con ese tipo de chicos porque ellos tienen un deseo de contradecir que no es patológico, no es el deseo de que te contradigo porque quiero joderte, no, te contradigo porque creo que tengo una perspectiva diferente y podría aportar algo a tu forma de ver. Eso me parece Es algo sorprendente. increíble, algo extraordinario, porque actualmente debemos fomentar eso, exactamente. O sea, no podemos dejar a un lado, no podemos decirles, no, así no debe ser, o no, así tiene que ser. Debemos dar esa posibilidad de que existan nuevas corrientes del pensamiento y sobre todo ir hacia soluciones, hacia propuestas que permitan llevar una vida empática y frente a los demás como tal, ¿no? Bueno, en esta parte yo ya te había escuchado que ya te iba a hacer la pregunta, ¿qué otra actividad desarrollas a la par de tu profesión? Pero ya me habías comentado que entrenas artes marciales, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas tu vida? Es también, estamos como la pregunta de cajón de esta temporada, ¿cómo llevas tu vida profesional de la personal? O sea, bajo la perspectiva del pensamiento crítico. O sea, por un lado está el Alonso que es médico, que es docente, y por otro lado está el Alonso que se dedica a su deporte como tal favorito y cómo equilibra su actividad profesional con su actividad de hobby, por decirlo así, porque es algo que no manejan actualmente las generaciones. Porque, por ejemplo, dicen, no, es que no hay tiempo para hacer deporte, no hay tiempo para ir al arte, no hay tiempo para
para determinadas actividades. Hay tiempo para todo. Lo que hay que saber es distribuirse o organizarse dentro de tu agenda como tal y poder tener una vida completa, por decirlo así, ¿no? Bueno, ahí me pones entre la espada y la pared porque en realidad el tema de la organización para mí siempre fue un reto. Soy profundamente desorganizado. Ya. Soy de esas personas que ves un escritorio hecho un desastre, pero no me pueden mover una hoja porque en ese desorden sé dónde está mi orden. Entonces, sí, la organización nos ayuda mucho para poder darle tiempo a las cosas que son importantes. Pero es importante darnos cuenta también que actualmente tenemos herramientas que nos lo facilitan. ¿Sí? En lugar de dejar que los algoritmos nos utilicen, utilizar los algoritmos. Por ejemplo, si tú intentas buscar un tipo de cosas en redes sociales, el resto de la semana te va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, en lugar de dejar que se perciban cosas negativas y polarizantes, buscas un poco más cosas positivas y de crecimiento y lo vas a tener en tu tiempo libre cuando estés en el doom scrolling, que a todos nos pasa, todos vamos al baño. Cuando estemos en el doom, vas a estar viendo cosas que te aportan de cierta manera, más allá de mantener tu cerebro apagado mientras estás subiendo videos, ¿sí? Creo que esa es una forma. Hay personas que tienen la organización muchísimo más fácil, las admiro bastante. Yo he tenido que recurrir a varias herramientas de organizar con horarios y calendarios las cosas para poder darle tiempo a todo lo que quiero hacer. Afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, yo tengo un insomnio terrible, entonces la mayor parte de mi lectura las hago en las madrugadas y por eso he podido leer tantos libros. Pero a veces es verdad que sientes que el día no te da para todo lo que quisieras hacer y tú ves a una persona, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, salgo a trotar, antes de trotar ya tengo lavados la ropa, arreglada toda la casa y no son ni las 7 de la mañana. Está bien para algunas personas, no te compares con eso si es que no es lo que sirve para ti. Claro. Hay personas que nos sirven cosas diferentes. Este tema del club de las 5 de la mañana es algo que a mí nunca me serviría porque yo no tengo esa forma. Primero, el sueño. Mi sueño no es de ese tipo de sueños cíclicos. Es un sueño por fases del que yo manejo. La primera parte es conocerte a ti mismo. Claro. Esa es la primera parte. Saber qué es lo que te va a servir, saber qué consejos tomar de otras personas, qué consejos dejar que se queden colgados en el aire porque no van a resonar contigo. Entonces, eso yo creo que es la parte integral, es conocerte a ti mismo, saber por qué lado cojeas. Yo te digo, este tema de la organización para mí es un problema, ¿ya? Soy bastante desorganizado, pero sé que tengo que hacer cosas para organizarme. Yo tengo una llamada con un paciente, está en mi calendario. Tengo que hacer cualquier cosa, de decir cosas como, acuérdate de bajar esos papeles del carro, está en mi calendario. Entonces, me conozco, me facilito las cosas yo mismo. Una actividad que facilita esto bastante es separarte a ti mismo de tu yo de ahora con tu yo del futuro y tener la idea de que tu yo del futuro es tu mejor amigo. Entonces yo voy a hacer cosas por ese man porque quiero que él esté bien. Sí, entonces, si es que hoy me saco la madre entrenando, es porque quiero que ese man esté mejor a futuro. Si es que hoy estoy estudiando esto, es porque quiero que ese man sea una persona con un pensamiento más completo a futuro. Y porque quiero que mi yo del futuro tenga una vida mejor, preparo lo de ahora. Me esfuerzo ahora para que mi yo del futuro tenga que esforzarse, tal vez no menos, pero sí sufrir menos. Y al separar estas dos personas, porque somos personas diferentes, tu yo del futuro con tu yo presente son personas diferentes. Obviamente. Entonces, empiezas a tener estos regalos contigo mismo, al punto en que literalmente se vuelven regalos. De vez en cuando yo cojo y me guardo un billete de $5 en una chaqueta y me olvido y lo dejo ahí. Y en el futuro me lo encuentro y digo, fue ese Alonso del pasado que me dejó un regalo. Ese tipo de cosas yo creo que son consejos aplicables y útiles y reales para poder desarrollar una mejor relación contigo mismo y a la vez poder tener un pensamiento lateral que te permita criticarte a ti mismo primero y luego criticar a los demás. Criticar al menos el pensamiento de los demás. Bueno, mi estimado invitado, en este momento ya estamos llegando a la parte final. Quisiera ya irnos a las conclusiones con la finalidad de que nos des un mensaje concreto respecto a todo lo que hemos venido analizando y qué quisieras dejar tú a este podcast como tal, como ese regalo
bueno, vine a participar en el podcast y yo quise dejarles este mensaje como tal. Por favor. Bueno, primero agradecerte, Luis Alejandro, por este espacio. Creo que es una gran labor la que haces al buscar la socialización de ideas que valen la pena compartirse. Eso en primer lugar, agradecerte. Y como recomendación, porque si puedo dar una recomendación, yo puedo dártela desde mi perspectiva, desde este ángulo en el que yo individualmente veo al mundo, que no va a servir para todos. Así que un consejo general no creo tener. Lo que sí podría decirle a todas las personas que nos estén escuchando es que vean más allá del argumento que está dando una persona, de forma positiva y negativa. ¿De dónde vienen esos datos? ¿Por qué lo está diciendo así? ¿Por qué le imprime tanta pasión y tanta emocionalidad? Intentar tomar decisiones no desde la emoción, sino desde la lógica. Evitar sentir que nos están atacando cuando atacan alguna idea con la que nosotros tenemos una relación. Entender que nosotros somos algo muy diferente a lo que intentamos proyectar y a lo que los demás perciben de nosotros. Y entender a la vez que el resto de personas tienen todo ese trasfondo y profundidad también. Entendernos como seres humanos, con las fallas y virtudes y complejos y cosas que nos matan de iras y cosas que nos agradan y nos encantan de la otra persona. Entender al ser humano como todo eso, no solamente a los segundos o minutos que tienes de enfrente, que no representan por completo a esa persona. Mirarlos con empatía, mirar más allá de una persona que te molesta, que te hace tener iras, ver tal vez la historia de ese niño que sufrió, o a esas personas que tienen un gran ego, tal vez ver la historia de igualmente de un niño que tuvo que hacerse a sí mismo y crecer por sí solo. Y ese ego no es más que un reflejo del orgullo que siente por las luchas a las que ha sobrevivido. Esperar que las personas emitan comentarios que nos hieren, no porque nos quieren herir, sino porque viene desde una verdad que resuena en sus corazones y en sus almas. Ese es el mensaje que puedo darles, vernos como seres humanos completos, no solamente las historias que contamos de nosotros. Perfecto, muchas gracias. Quiero agradecerte por este espacio de Academia de Debate Sociedad. Es un podcast el cual lo hemos venido desarrollando hace bastante tiempo. Estamos queriendo dejar ese mensaje a todas las generaciones, ¿no? De que se puede implementar varias ideas, algunas cosas hay que tomarlas, hay otras que se las pueda procesar de una mejor manera, pero de todas maneras que cada uno sea auténtico, esa es la palabra, que sea auténtico, que se vaya conociendo a sí mismo, que se proyecte hacia donde quiere llegar, siempre con un pensamiento crítico, un pensamiento coherente. Necesitamos generar a través de los podcasts ese mensaje, ¿no? Dejar esa semilla en cada una de las personas, decirles, bueno, existen una serie de problemas, pero también existe una serie de soluciones. Entonces necesitamos nosotros orientar a las personas actualmente y a través de estos espacios de aprendizaje se lo puede lograr. Les invito a visitarnos en el canal de YouTube, en Spotify. Esto es el podcast ADS. Queremos transformar nuestro país, pero queremos hacerlo con pensamiento crítico y sobre todo con responsabilidad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.